Buenaventura, como el resto del país, celebra en febrero de manera particular el Día del Periodista, pero también Colombia recuerda esta fecha en el mes de agosto, de modo entonces que hay dos fechas en que el gremio de periodistas recuerda y conmemora el sentido de su oficio. Para hablar de este tema tenemos a dos representantes de instituciones muy queridas en Buenaventura y muy consolidadas. Por un lado nos acompaña Diego Calero, director del periódico El Puerto, la entidad periodística más antigua de la ciudad, y por otro lado Manuel Barrantes, alguien que ha tenido un paso por el periodismo escrito bastante extenso y que en Buenaventura ha incursionado también en radio y televisión y persiste hasta el día de hoy en su empeño de aportar a la sociedad desde este oficio tan querido y tan difícil. Para hablar entonces del tema, los tenemos hoy y es un gusto saludarles una vez más en Diálogos de Ciudad. Bienvenido, Diego, a nuestro programa. Gracias, amigo Gersay, muy amable por la invitación y estoy a tu entero servicio. Manuel, es un gusto tenerlo en nuestro programa. Usted se ha paseado por la inmensa mayoría de las entidades periodísticas de esta ciudad y pues hoy está en Diálogos de Ciudad aquí en Yubarta Televisión. Es un gusto tenerlo. Muchísimas gracias. La verdad que cuando usted habla de oficio, a mí me gusta escuchar esa palabra oficio. Esto no es una profesión, esto es un oficio, porque la carga se hace cada día más pesada y las canas que ve usted de los dos ya es por el tiempo. Algunos incluso lo ubican como una misión, una vocación, una necesidad individual de quien identifica esto como su sentido de vida. Y eso podría yo atribuírselo a usted, Manuel. Muchas gracias. La verdad que son unos buenos años de ejercicio en todos los medios. Estuve en Cali trabajando con algunos periódicos. Generalmente todos se acabaron. El Occidente, El Pueblo, El Caleño. Eso se llama por extracción de materia. Sí, sí. Así que no falte varilla. Siempre me tocaba pagar la luz. Eso significa que esa tarea, como decía yo, es desafiante, muy difícil, y de ahí el mérito tan grande que tiene el hecho de que el periódico El Puerto aparezca en enero del año 2017 con su edición del 16 de enero como un periódico de 80 años y más de 3.700 ediciones. Así que para nosotros pues es la oportunidad de escuchar de parte de Diego, quien heredó de su familia, de su padre, y hace camino entonces en esta entidad periodística para compartir con los bonaerenses y reflexionar acerca del sentido que tiene este oficio y también del futuro a mediano y a largo plazo. Diego. Sí, a propósito, mi papá insistía con él. No es que sea contemporáneo con Manuel, pero insistía en el mismo principio. El periodismo es un oficio. Hoy ya se ha elevado a carrera profesional. Y paradójicamente, la carrera profesional se está volviendo en las empresas que están vinculando a los periodistas en parte ejecutivo del organigrama de la empresa, apartándolos del servicio informativo. Vale, y entonces con esta contextualización de nuestro programa en esta ocasión vamos a ver una nota que de hecho en este mismo programa la pasamos un año antes, pero tiene todo el sentido contextualizarla y que nos sirva de insumo para mirar cómo la gente en Buenaventura piensa y percibe al periodismo y su relación con este oficio. Vamos entonces a mirar la nota. 9 de febrero, Día del Periodista, o 4 de agosto. ¿Cuál es la fecha? Hoy se confirmó que el dinero de las caletas de alias Chupeta... El periodismo es considerado uno de los oficios más respetados y determinantes en nuestra sociedad moderna.
con motivo de la celebración del Día del Periodista, que tiene lugar el 9 de febrero en Colombia, y que dicho sea de paso, en nuestro país tiene dos fechas de conmemoración, pues también se celebra el día 4 de agosto, quisimos conocer la percepción que tiene la gente sobre la importancia del oficio en general, y en particular la opinión e imagen que tienen sobre el periodismo que se hace en Buenaventura. Bueno, el periodismo es algo sumamente importante en la vida moderna y en la antigua también, ¿sí? Porque es que el periodismo es la profesión más interesada en dar a conocer los problemas que existen en el mundo. El periodismo en Colombia ha dejado de existir. ¿Por qué? Porque ya el periodismo hoy en este país se ha convertido en un brazo de lo que es el gobierno o un brazo de los grupos de insurgentes. Ya hoy el periodista no tiene autoridad, es mi concepto, porque están del lado que más les conviene. Si Pedro gobierna hoy, están con Pedro. Si Pablo gobierna mañana, están con Pablo. Bueno, el periodismo, en primer lugar, es un apostolado, ¿sí? Porque usted sabe que el periodismo es hermano siameses con la docencia. ¿Qué opinión tiene usted acerca del periodismo en Buenaventura? Ser periodista en Colombia es de suprema valentía. O se acomoda o se va. Bueno, el oficio del periodismo está consagrado ahorita bastante, porque anteriormente la gente no creía mucho en los periodistas, pero ahorita como están difundiendo las noticias que son agradables y que para ser periodista tiene que hablar con la verdad, no mentirle a la comunidad. Primero, el periodismo como tal es una buena profesión. De todas maneras, cada quien hace lo que le corresponde, hace su aporte desde su esquina, desde su óptica, en la forma como cada quien vea las cosas. Creo que desde ese punto de partida, el periodismo se pudiera decir que es bueno. Pero si uno va a la parte misional del periodismo, si uno va al fondo del periodismo, uno tiene que decir necesariamente que aquí se hace un periodismo mediático, un periodismo a veces muy comprometido con la parte de subsistencia, ¿no? ¿Quién da la información? El periodismo. Si hay un problema, como por ejemplo tantos que hay, como el alcantarillado en los barrios, en las comunas, la información, ¿quién la hace? Un periodista. Aquí cualquier persona que utiliza un micrófono en la radio para hacer un programa de opinión o un programa de noticias, farándula, ya se cree periodista. Entonces ahí no sabemos quién en Buenaventura, quién es periodista y quién no. Por ejemplo, aquí hay muchísimas empresas, ¿sí? Muchísimas empresas que sobre el periodismo, no sé si es porque ellos no valoran esa profesión, ¿sí? O si es que el comunicador se presta para que lo manipulen, para que lo manoseen de una manera un poco desmedida. Entonces, la situación es complicada aquí en el periodismo en Buenaventura. Yo estoy contento con lo que están haciendo últimamente. ¿Por qué? Aquí el que más yo consagro como periodista es mi ídolo principal, Oscar Gutiérrez, que es un veterano, un ducho del periodismo. Y atrás de Oscar Gutiérrez están los de la 101, ya Ever, Más Torres, y otros por ahí que se me escapan por estos momentos. Sobre la fecha de conmemoración, se reconoce que tradicionalmente fue celebrado desde hace varias décadas el 9 de febrero, y tal práctica fue respaldada por la Ley 51 del 18 de diciembre de 1975. Con ella se hacía homenaje al primer periódico registrado en la historia del país, llamado Papel Periódico, cuya primera publicación se hizo el 9 de febrero de 1791. Era dirigido por Manuel del Socorro Rodríguez, quien tenía origen cubano, y se hizo reconocido en la sociedad bogotana de la época,
por su destacada labor como bibliotecario del nuevo Reino de Granada. Sin embargo, en 2004 se consagró al 4 de agosto como día para celebrar el Día del Periodista y el Comunicador en homenaje a uno de los pioneros del periodismo y la libertad de expresión en Colombia, Antonio Nariño. Esto se hace mediante la Ley 918 de 2004. Con ello se pretende recordar la primera publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre, realizada justamente el 4 de agosto de 1794 por Nariño, reconocido como el prócer de la independencia. Continuamos entonces en Diálogos de Ciudad y compartimos con nuestros invitados algunas de las reflexiones diversas y desde diferentes ángulos y percepciones acerca de lo que significa hacer periodismo en Buenaventura. Manuel, ¿qué ideas le surgen luego de observar la nota? Mire, yo no es que sea tradicionalista, sino tal vez de pronto querer explicarle a la gente el por qué nosotros queremos más el 4 de febrero, el 8 de febrero y no el 4 de agosto. El 4 de agosto se habla de una ley, pero esa ley se murió porque no fue reglamentada, o sea que no existe. Cuando no se reglamenta una ley, pues no se muere. En cambio, el 8 de febrero está todavía vigente, todavía está vivo. Y el recuerdo de Manuel del Socorro Rodríguez es el paso que le dieron a la gente que todavía sirve dentro del oficio que usted decía. En el otro contexto ya se habla de elitismo. Decía muy especialmente Diego, es que hay una carrera que se llama comunicador social y entonces ahí la confunden con periodismo. Periodismo es una parte de la comunicación, pero yo vengo de una escuela de periodismo, donde a mí me enseñaron a escribir, no me enseñaron ni a vender avisos, ni me enseñaron a hacer política. Soy político, claro, porque vivo en Colombia y porque tengo el derecho de votar y que también me elijan, pero ese no es mi trabajo, el trabajo lo tienen los políticos. Pero llama la atención un poco porque hay esa, de pronto, confusión de cuando se hace una ley y se muere y cuando existe una voluntad de hombres y mujeres que se han entregado en un oficio, y ese es el nuestro. ¿Qué ideas o inquietudes y reflexiones le surgen luego de ver la nota y a propósito de las diferentes impresiones del público acerca del ejercicio del periodismo en la ciudad de Buenaventura? Interesante, me llama la atención sobre la credibilidad. A mí me tocó de la escuela donde los periodistas pasaban a ser reporteros, una especie en extinción. Yo soy prácticamente informador y me gusta la reportería. Me gusta preparar un reportaje, una entrevista. En ocasiones me cortan el viaje porque parece que le saco demasiado provecho porque tengo mucha vivencia en eso. Entre los comentarios que escuchaba muy sabios y muy apropiados de las opiniones que vimos, es sobre la credibilidad. El periodista pregunta, el que responde es el entrevistado. La credibilidad va sobre la persona que establece la respuesta. Ya cuando el periodista editorializa y compromete su nombre, ya empeña su corazón, empeña su mente y empeña su tarjeta profesional, por decirlo de alguna manera. Es decir, corre con el riesgo de que lo firma. Pero en la comunicación, en las entrevistas, citemos un ejemplo contemporáneo. El director nacional de planeación se reunió con el Partido Liberal para comentarles que el vicepresidente actual, Germán Vargas Lleras, le ofreció el cargo o le ofreció la posibilidad de ser el vicepresidente en su futura campaña política. A las 24 horas salió una información generada por el mismo Germán Vargas Lleras donde desmiente lo anterior. Si un oyente de radio o un televidente
solamente escucha la primera información y después escucha la siguiente, lo que va a decir es que qué periodista tan mentiroso, cuando en realidad son las fuentes de información las que se enfrentaron y el periodista cumplió con presentar las dos versiones de los eventos. Otro ejemplo, el presidente dijo a finales del mes de enero, que para el 31 estarían los campos para los desplazados o para los bienvenidos alzados en armas. El 31 ya dijo que no, que faltaban unos 3 o 4 días porque los sitios eran inaccesibles. Un oyente o un televidente escucha las dos versiones y corre y dice, es que estos periodistas son muy mentirosos, cuando en realidad la fuente es la que se acomoda de acuerdo a las circunstancias y usa los medios de comunicación para establecer un mensaje que entra en oposición horas después. Esa es la misión, pero hay que seguir en la lucha porque las realidades tienen que saber, y es el oyente, el televidente o el lector el que debe asumir la realidad de la información y no dejarse conducir por los periodistas para que le generen una información inducida. Me llama mucho la atención y es necesario subrayar para nuestros televidentes el hecho de que nuestros dos invitados en esta ocasión son periodistas que tienen un origen y una trayectoria muy larga en el campo del periodismo escrito. Y esto ha sido intencional en el programa, pues compartir con ellos el papel que tienen en Buenaventura los periódicos escritos, un poco su perspectiva a corto y a mediano plazo en una sociedad donde sabemos que el recurso de la tecnología y lo que nos ofrece Internet le compite al periodismo clásico, al periodismo tradicional, y ahí cae en juego una vez más el tema de la credibilidad y del rigor con que se hace la información. Los medios estos inmediatos ya tienen una historia interesante con la lucha de los pueblos, ¿cierto, Manuel? Eso acreditó y posicionó la información inmediata por los medios móviles. Aquí en Colombia, pues el último informe que hizo el DANE señala que hay más colombianos que tienen teléfonos móviles que ya los teléfonos tradicionales, pensando con el deseo de que la gran mayoría de esos teléfonos permitan establecer datos, convierten en cada una de las personas, como en realidad está sucediendo, en vocero informativo. Si hay un accidente, si hay un proceder de la policía, si hay un vecino en conducta inapropiada, inmediatamente se reporta. Inclusive los procederes de las secretarías de tránsito hoy son grabados por personas transeúntes comunes y corrientes y se suben a las redes y se establecen los procederes. Inclusive en los atentados, las autoridades recogen todos los sistemas móviles de comunicación para establecer los orígenes de los delitos, además de los apoyos de las cámaras externas de seguridad. Sin embargo, en Colombia, digamos que la tradición todavía en este principio de siglo sobre los medios tradicionales, escritos, radiales y televisivos, sigue pesando mucho. Y hay una crítica que hay que hacer. Yo consulto diariamente algunos medios de comunicación, 37, 38 medios de comunicación escritos, y ya hay fatiga para actualizar las páginas. Al principio, el año pasado, cuando se inició el proceso, las páginas se actualizaban hasta 4 veces al día. Hoy ya hay una fatiga enorme, ya uno entra semana y tiene que entrar al final de la tarde para encontrar la información del día, entra a Revista Dinero y ya uno encuentra información de 3 días atrasados, entra al diario El Magdalena y encuentra información de 8 días atrás. O sea, ya uno empieza a notar que este es
del presente hacia el futuro, ya hay algún tipo de fatiga en los medios tradicionales en alimentar las páginas, que son la otra alternativa de mantenerse vigente. Hay unas páginas, por supuesto, como el del diario El Tiempo, el del diario El Espectador, el del Nuevo Siglo, que son muy activas y sobre todo manejan todavía algo que está desapareciendo, que son las crónicas. Uno entra al Nuevo Siglo y encuentra crónica, o sea, no encuentra únicamente la noticia. Manuel, eso sí dice leak, ¿no? Sí, modernamente, exactamente. Hoy se va, en el Nuevo Siglo uno encuentra algo más allá del leak, ¿ya? O sea, una crónica, una información mucho más profunda, con comentarios que le ayudan a centrar a uno los orígenes de la información, que es lo más importante. Sí. Mire, ustedes hablaban de algo importante y es lo mediatista. Las redes son mediáticas, de momento, pero el periodista es el que sigue la labor. Había una explicación respecto a la situación de la radio y la prensa escrita. La radio era mediática, la prensa comienza a buscar, a investigar, a averiguar más de la cuenta. Y entonces usted sale así, ya usted conoció la noticia, pero no conoció aspectos que la radio no los da. Y ahora es peor en relación al trabajo de computadora. La persona manda la información. Es que hubo un accidente, por ejemplo ayer estábamos haciendo un programa de radio y entonces alguien llamó y dijo hay un accidente en tal parte, el conductor no puede salir porque está atrapado, claro. Hasta ahí llegó. Sí. ¿Qué hicimos nosotros? ¿O qué hizo Elber, que es el que maneja todo ese cuento? Dijo, un momentico, vamos a ir allá y averiguar y ver si lo pueden sacar a ese señor. Y entonces ya él llamó a los bomberos. Que tenían que estar. O sea, que ya hizo un trabajo diferente. Ese trabajo no se puede, no puede desaparecer nunca. Ahora, es el aspecto de la creación. El periodista escribe en unas condiciones tales, va a manejar no solamente la nota como tal, no va solamente a hacer en la intervención entrevista a las personas que pueden dar más informe, pero también cuida mucho de lo que está escribiendo, porque a él le cuesta un poco. ¿Quién va a denunciar a un señor que manda en una red manda algo? Ahí no dice si sabe escribir o no, si tiene ortografía. El periodista no. Y lo más importante de todo es el concepto ético, porque nosotros vamos a mirar algo que se está viendo. ¿Es cierto lo que está diciendo el señor que manda la nota? ¿Cómo la vamos a mostrar? Entonces el tipo saca una foto y la manda. Acaba de sumarse al set de Diálogos de Ciudad un periodista y un hombre de medios aquí en Buenaventura muy reconocido, quien va a contribuir entonces enriqueciendo la conversación. Saludo a Rodrigo Victoria. Muchas gracias, y es un honor para mí compartir este set con nuestros grandes colegas Diego y Manuelito en esta charla grata que muy bien has podido invitarnos, muy amable. Sabemos, las personas que en Buenaventura se han movido en medios de comunicación, que Rodrigo necesariamente está vinculado, al menos en la memoria reciente, a una entidad muy discutida pero muy influyente, que es la entidad Hidropacífico, empresa que tiene la prestación del servicio del suministro del agua en Buenaventura. Y entonces, haciendo conexión entre una cosa y otra, Diego, quisiera compartir con nuestros televidentes una cosa que resulta significativa para el oficio del periodismo, y es que nos explicaba en alguna ocasión Diego acerca de que el periódico El Puerto surgió 80 años atrás porque para el momento los creadores del periódico tenían inquietud acerca de el suministro de agua en Buenaventura. Es decir, han pasado 80 años y ese componente no se ha surtido, pero como lucha sigue teniendo mucho sentido para el periodismo, es decir, ese oficio de informar y de fijarse en los problemas sociales. ¿Qué nos puede decir, Diego? Cobra vigencia, ¿no? En esa época habían, como ciudad Buenaventura, que estaba en proceso de desarrollo, faltaban las líneas telefónicas, una cosa que ya se ha superado ampliamente, no solamente en Buenaventura, sino en el país,
El servicio de energía, como era con plantas estacionarias, era un servicio intermitente, era continuo pero era intermitente y no permitía la ampliación ni el desarrollo industrial de la ciudad, y la falta del servicio de agua que hasta hoy, pues, perdura la situación por una u otra razón, o porque hay niveles de turbiedad, porque no hay plantas, porque la tubería está obsoleta, por una u otra razón el servicio de agua sigue siendo, esporádico, y seguimos dependiendo pues de la lluvia. Y una de las preocupaciones para quienes ejercen el oficio es decantar esos temas que siguen siendo de importancia social. En el puerto encontramos una línea en la que, en el periódico El Puerto, encontramos la línea en que se sigue dando importancia a las grandes obras de infraestructura, a lo que tiene que ver con el sector portuario, pero también las obras oficiales, la gestión de gobierno, los temas grandes de salud, de educación, en este caso el hospital departamental. Saludamos entonces desde ese punto de vista también la llegada de Rodrigo al programa para mirar también cómo el periódico que él dirige, que es porteño, ¿sí?, cubre esos otros temas y cómo él escoge los criterios para los temas que quiere tratar. Rodrigo. Es que hay una coyuntura en la ciudad que hace que surjan nuevas inquietudes o nuevos medios sobre todo. Entonces vemos como 80 años después surge Porteño como una nueva opción o como otra opción para seguir impulsando que en la ciudad se desarrollen estas obras de infraestructura, obviamente. Estamos a 5 años del término de un contrato que se hizo hace ya 15, y en estos 5 años pues pareciera que no alcanzaran las obras para que finalmente Buenaventura, por ejemplo, después de una lucha tan larga, tuviera el servicio que tanto nos han prometido. Pero igual no solamente es el agua, ¿no? Y si Diego dice correctamente que el servicio telefónico ha mejorado y las telecomunicaciones han mejorado gracias también a la inclusión del celular, gracias a los datos, gracias al satélite, al internet sobre todo. Todavía padecemos en la ciudad de falta de infraestructura dentro de la ciudad. La movilidad es un tema ahora que nos preocupa, teniendo en cuenta que si las obras que se proyectó, o como dijo el gobierno nacional, vamos a ponerle la línea a que haya agua 24 horas en estos próximos 5 o 10 años, digamos, empezamos a adolecer de otras circunstancias. La movilidad para mí en Buenaventura es vital, me parece que en este momento es un sufrimiento adicional a lo que tenemos, y no solamente porque de pronto no se ha planeado desde la Secretaría de Turismo esa movilidad, sino también porque nos dejaron también esperando con las obras del malecón, una obra importantísima que tenía un adicional que era una vía que permitía sacar a la isla, al continente, ¿sí? y eso ahorita estamos en veremos, ¿no, Diego? Yo creo que ese proyecto está ahí, stand-by, después de la renovación del Parque Néstor Urbano Tenorio. Pues ya que tú planteas esa situación que ya está pasando de unas quejas comunitarias, Manuel, que se exponen por la radio a diario, que es la movilidad, no he escuchado todavía ni a los eruditos ni a la población del común solicitar un plan para ampliar la avenida, que ya es necesario que el departamento de planeación del distrito o el departamento de la gobernadora Dilian empiece a hacer un estudio cómo se va a resolver el problema de movilidad, que no tiene que ser una cosa diferente sino a la ampliación de la avenida Simón Bolívar. Perdón, Diego, con una notica adicional, que es la recuperación del espacio público. Yo creo que ahí tenemos también muy importante, hay muchas vías en la ciudad que están ocupadas, y uno de los grandes dolores de cabeza de los peatones, de los que andamos a pie, de los que estamos repartiendo el periódico además,
es que no encontramos andenes, ni siquiera por dónde transitar, entonces tenemos que ir a unas calles estrechas que hace complicado aún más la movilidad. O sea, hay un tema de cultura, de educación, perdón, y de infraestructura, ¿no? Sí, los peatones tienen que... Es que no tienen vía. Exactamente, entonces tienen que arriesgarse a las motos, A las motos, sí. y a los vehículos. Mire, a mí me llama mucho la atención cómo es que los periodistas de Buenaventura hacen noticia sobre Hidropacífico si no tenemos nada que decir. Rodrigo, hombre. Resulta que no, que llega la nota y dice, no, es que está turbio el agua, lo hizo. No, es que no ha llovido, ya, dos, y de ahí pare de contar. Sí. ¿Qué más podemos decir? Y que ya casi ya van a traer una nueva empresa, qué bueno, pero ¿cuándo? ¿Y cuándo se va a resolver? Entonces creen que una nueva empresa va a ser como el Mesías que se espera de que va a resolver. Eso no es posible. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros con las gentes que nos escuchan o que nos leen o que nos ven? Es decir, es algo difícil. Y lógicamente que nosotros que todos los días tenemos que decir algo, ya por ejemplo en radio no decimos nada de Hidropacífico porque lo primero es un mal cliente y lo segundo, no hay posibilidades de resolver absolutamente nada. Yo decía hace 10 años, no sé... Pero, perdón, Manuel, cuando tú dices mal cliente es porque... No, es porque ¿No ha pagado las facturas de si Diego? No, las facturas de los que pasábamos. Cuando Rodrigo estaba. Cuando Rodrigo estaba, sí. Y hace 10 años yo recuerdo mucho un concejal que era Elmira, nos invitó a Escalarete recién que un ingeniero botó el trabajo. Hace 10 años, y vamos allá y está la misma cosa. O sea, ¿qué podemos contar? A mí eso me llama mucho la atención, porque ¿qué podemos decir? ¿Cerraron la vía? No es que como no han terminado los trabajos, no es que como se acabó la plata. Como no hay tren. Pero tren sí hay desde que dijeron que ya habían movilizado 5.000 toneladas. Entonces, Diego dijo algo muy importante, ¿la mentira es de quién? La mentira es de los funcionarios. Y nosotros dejamos que los funcionarios hablen porque nosotros no somos funcionarios. Claro. Nosotros somos los que traducimos lo que dicen los demás. Y como conductores de la opinión pública vamos dejando que la gente tome decisión. Pero aquí en Buenaventura nadie toma ninguna decisión. Así que... No, y con eso que acabas de decir, Manuel, me da la razón de pronto en un Twitter que puse esta semana, en el que decía que en Buenaventura efectivamente hacía mucha falta el agua, pero más falta la verdad. Y ahora que estamos en épocas de reparación, de reconocimiento y de verdad, nos está haciendo falta, ¿verdad? Bueno, y yo quisiera entonces aprovechar que tenemos reunidos a 3 periodistas de diferentes medios para que en el marco de este programa, pues cada uno presente su visión acerca de cuáles son los grandes temas que van a interesarle a los medios en este año 2017. Muchos van a ser recurrentes a partir de lo que escuchamos, pero ¿qué pueden decir ustedes? Empezando por Diego. A ver, yo estoy muy preocupado, supremamente preocupado por las promesas del presidente Santos con relación a Buenaventura en el tema específico del Plan Pacífico, del Plan Pacífico con Z, pues, o sea, lo que inició con muy buen paso el hoy ministro de Medio Ambiente. Estamos en 2017 y hasta ahora no se ha establecido en qué banco están los 400 millones de dólares para desarrollar los 50 municipios de la costa del Pacífico. Salió el doctor para el Ministerio de Medio Ambiente. Nombraron otro doctor, personas muy calificadas, profesionales de la región, con toda la escolaridad y todas las maestrías, pero uno los ve faltos de ejecución. Buenaventura tiene otro consejero del Pacífico en la gobernación y solamente viene a Buenaventura cuando viene la gobernadora a repetir lo que la gobernadora dice. Tantas cosas que tenemos por hacer con dinero, porque el problema no es el dinero, empezando por las regalías.
Buenaventura tiene todavía de las vigencias pasadas dinero por bajar para ejecutar obras. El año pasado no se bajaron proyectos de regalías. La gobernadora recuperó el contrato plan, más recursos para la región. Tenemos el Plan Pacífico, 400 millones de dólares que no son exclusivamente para Buenaventura, pero son recursos para la región. Y acaba de encontrarse la administración distrital, un pleito que le ganó a Agua Dulce, donde entraron unos recursos significativos. O sea, si la ciudad no tiene desarrollo, si la ciudad no avanza al paso que la sociedad demanda, es por falta de iniciativa de los hijos de la ciudad. A nadie le podemos echar la culpa aquí, porque recursos hay. Ahora, se ha logrado avanzar, hay que reconocerlo, se ha logrado avanzar y hay una obra muy interesante que se va a desarrollar en Buenaventura, que es el gasoducto. Finalmente se aprobó, vamos a ver en cuánto tiempo se demoran los inversionistas privados en situar 400 millones de dólares para desarrollar ese proyecto que demanda puerto, demanda tubería, planta de almacenamiento, o sea, un proyecto complejo porque básicamente la falta de gas para Colombia se va a tener que importar. Ahí tiene la oportunidad el puerto, algún proyecto portuario que está en vía de desarrollo para generar ese proyecto. Y esos van a ser entonces temas de gran interés para el periódico El Puerto en este año. Por supuesto, y sobre todo insistir en que se bajen los recursos de las regalías. Es que no hay derecho que el Estado poniéndonos el apoyo, poniéndonos funcionarios que nos elaboren los proyectos. Oye, pero ¿hasta dónde hemos llegado? Planeación nos está dando el acompañamiento para hacer los proyectos, están los recursos. El gobierno nacional nos está insistiendo en que hagamos los proyectos y sin embargo no se genera. Mire lo que estaba colocando Rodrigo y Manuel de ejemplo. Necesitamos el programa de ampliación de la avenida. Los recursos están asegurados. Había otro proyecto importante que es la ampliación de la vía alterna, que es donde se está desarrollando el sistema logístico portuario de la ciudad. Resultó ya unas dificultades con el contratista. Se va a retrasar ese proyecto. Es decir, ¿ustedes recuerdan cuánta negligencia, cuánta vicisitud tuvo que pasar la gente de Buenaventura por la construcción de 7 kilómetros en el tramo Sena, Puente del Piñal? Se volvió una macroobra, una simple ampliación en concreto. Hasta muertos generó esa situación. Entonces, a uno le da desespero de ver cómo, teniendo los recursos, el apoyo del Estado, no se generan los programas de desarrollo para la ciudad. Uno de los temas que le ha acaparado la atención a Manuel dentro de todo el concierto ha sido lo ambiental. ¿Qué nos puede contar acerca de eso en una ciudad que se acerca a una decisión o está desde hace años en vilo de la decisión del relleno sanitario, que también tiene mucho que ver con lo ambiental, con la sostenibilidad y esos otros temas de ciudad, Manuel, que le preocupan? Permítame, antes de responderle, hacer un reconocimiento al trabajo que hace Diego, muy concienzudo. Además que él es un experto en esto de lo que tiene que ver con esa clase de situaciones de Buenaventura. Por eso le respeto todo lo que él habla de puertos, porque sabe de qué está hablando. Cuando usted ya me pregunta algo de medio ambiente, ¿se acuerda usted, Diego, cuando Biopacífico nos invitó a aprender de medio ambiente? Ahí nació en mí dos cosas. Ya no voy a hablar de muertos, porque yo era periodista judicial en el periódico Occidente y luego cuando estuve acá, ya voy a hablar es de vivos. Voy a hablar de medio ambiente y por eso nace el programa sobre medio ambiente, el Pacífico Ambiental. Y me llama la atención es precisamente hace unos 8 días, creo, entregaron unos reconocimientos, yo no pude estar, y me entregaron una hoja grande muy bonita, pero de ahí para allá no hay nada. ¿Por qué? Porque la empresa que me hizo esa distinción, que agradezco muchísimo, es una empresa nueva. Y una empresa que no ha comenzado su verdadera labor. Buenaventura está pasando por el peor momento
en lo que tiene que ver con medio ambiente. Y no se ha hecho absolutamente nada. Las administraciones, todas las administraciones, no han tocado la realidad de lo que pasa aquí. El problema de la minería ilegal, el problema del manejo de las aguas, el problema del relleno sanitario, que al final de las cuentas no sabemos si está en Córdoba o está en Bajo Calima o en dónde va a estar, porque hay algo que me llamó la atención. ¿Qué pasó con ese lote que compraron en Zacarías y que por situaciones de cercanía al aeropuerto no se pudo hacer ¿qué pasó con eso? Y yo he preguntado y nadie me ha dado explicación. No, me dijeron que eso lo había invadido. Y yo me ponía a pensar, ¿cuántas cosas se pierden? ¿Cuánto le cuesta? Y le costó al municipio comprar una tierra bien cara, porque además esa tierra se compró muy cara. ¿Qué compraron ahora y en qué condiciones? ¿Y cuándo va a ser el relleno sanitario? ¿Y cuándo vamos a resolver el problema de la recolección de basuras? Cuando nomás yo paso todos los días por la empresa recolectora y yo encuentro que eso es casi, se puede decir, una empresa en ruinas, hasta la misma presentación que se tiene. O sea, no hay una presentación lógica para decir eso es medio ambiente, eso es un nuevo comienzo de las cosas. ¿Qué pasó con los árboles en Buenaventura? ¿Por qué se hizo ese trabajo tan terrible de acabar con todo? Y cada urbanización que levantan, lo primero que tumba son los árboles, porque es que los arquitectos no son capaces de manejar esa situación. Y yo pienso, Buenaventura, ¿para dónde va? Cuando las miles de vehículos vienen a Buenaventura con carga y el medio ambiente lo están desbaratando. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Nadie, porque aquí no hay medio ambiente. Las empresas que manejaron eso eran empresas de la alcaldía, pero sin plata, con personas que no tenían ni idea de eso. Lo único que hacían era hacer bancas para que botaran la basura ahí en las bancas. Todo esto va a una condición de una ciudad enferma, de una ciudad completamente llena de inconvenientes. Pero hay algo más. Alguien dijo hace unos años, muchos años, un señor Pion, un ingeniero sanitario costeño del norte, dijo: la polución de mercurio en la bahía es terrible. Desde eso hace más de 20 años que escuché al señor Pion, todavía no han resuelto el problema de la bahía. Entonces, toda esa serie de circunstancias dan a algo que Diego sabe mucho, y es lo que produce el hacer la limpieza del canal. ¿Para dónde va ese material? Y si ofrece posibilidades a la gente que tiene que aguantarse esa situación. Entonces, mientras todo esto está ocurriendo, Buenaventura se está muriendo de enfermedades. ¿De dónde vienen? Vamos a ver si el señor que maneja ahora la Oficina de Medio Ambiente, que es una empresa, va a lograr que no sea que solamente son las bolsas para echar la basura, sino sea un plan grande, ambiental y de reforestación. Eso nos enseñaron en Biopacífico, eso y muchas cosas más. Entonces, por eso mi propuesta fue la de tener un programa que hablara un poco de todo eso, sin miedo. Es que ese es el otro problema, el miedo es una enfermedad para mí. Y entonces nos hemos dedicado, no, es que no vamos a poder decir nada porque es que nos vea. Ersaín, ahí hay una acotación, si Manuelito me permite, porque tocó un tema interesante, pero siguió de largo, que es el daño que está haciendo mercurio en las especies pelágicas. Mire la situación que despertó las conservas del atún. Cuando empezó la noticia no se precisaba dónde se capturaba el atún. A medida que los medios informativos escritos fueron investigando sobre la procedencia del atún contaminado con mercurio, Manuel, con mercurio, se estableció que el mercurio es del medio ambiente por las explotaciones
desproporcionadas que se están dando en las grandes ciudades y que son capturados por las manchas de atún que son migratorias en el Pacífico. También se estableció que el atún contaminado se consume en Colombia y el atún no contaminado es el de exportación. Pero eso fue gracias a una investigación del medio escrito, porque no es una noticia inmediata. La noticia inmediata era que se estaba consumiendo atún contaminado de mercurio. La empresa interesada estableció que los niveles de contaminación eran permisibles para el organismo. Es decir, usted puede consumir este poquito de veneno, pero no se pase de ahí. ¿Cómo te van a entregar a ti, para la niñez, productos contaminados en ese orden? Solamente en Colombia se ve eso. Y la empresa sigue empacando atún. Sigue empacando atún. Sigue empacando atún, como que si nada hubiera pasado. O sea, volvemos a lo mediático. Se hizo la investigación, se establecieron las pruebas, se establecieron los orígenes de contaminación, se establecieron las diferencias de comercio, pero la empresa sigue empacando atún. Y el público está informado y no reaccionamos. Esa sería una reflexión en la segunda ronda. Rodrigo, ¿cuáles van a ser esos temas de interés para su periódico y desde la perspectiva de un periódico naciente? Bueno, retos, obviamente fortalecer el porteño como otra opción para la ciudad, información, sobre todo de informes, teniendo en cuenta su periodicidad que es mensual, y la preocupación desde la parte editorial seguirá siendo y es la parte de la administración. Todos los problemas o las situaciones que se presentan en Buenaventura tienen gran parte, porque tenemos que admitir que también como ciudadanos hemos faltado a esos deberes en la administración. Es decir, si las empresas de servicios públicos no le han cumplido a la ciudad, hay un dueño de esos contratos de las empresas públicas, y ese es el administrador. Interventor. Cada contrato de esos tiene un interventor. Claro, y tiene un administrador que es el origen, claro, el origen de todo lo que sucede en la ciudad. Si no se presenta un plan para que se bajen las regalías, hay un origen. ¿De dónde sale eso? ¿Qué es lo que nos está faltando? Puede ser a los ciudadanos para elegir o al elegido para que realmente se empodere de que esta tierra requiere. Entonces, desde Porteño me importa la ciudad y los ciudadanos. Los temas de la ciudad son vitales, como la movilidad, como que falte un andén, como que la basura esté al lado de un paradero, como que un paradero esté en una isla con basuras a los lados y nadie tenga acceso a ese paradero, como la misma recolección de la basura que se encuentra la ocupación del espacio público, por Dios, y lo que hacen los ciudadanos, lo que hacemos los ciudadanos con el mismo espacio público, es que nosotros tenemos rejas al límite de la calle, sin interesarle, o sea, vuelvo y digo, la administración, porque de ahí parte el control de todo esto que se está haciendo. Entonces, yo que me camino en los barrios en este momento, tengo que bajarme en varias cuadras a la calle, porque el señor de la propiedad hizo la reja al límite del andén, o porque bajó el andén para hacer su propia rampa para su carro, sin tener en cuenta que eso es un andén. No lo tiene en cuenta y tampoco hay quien. Entonces, el reto y el tema de Porteño será ciudadano, que se desprende de estas grandes obras de infraestructura que tiene que ver. Nosotros podemos hablar en estos 15 años, Diego y Manuel, de 15 años que se ha desarrollado en la ciudad y que ha faltado. En 15 años se crearon 2 nuevos muelles y están operando 2 nuevos muelles, pero no hemos podido resolver siquiera con el 10%, es que el 10% no, creo que el 1% para resolver el tema del agua. Ahora, como se han dado cuenta nuestros televidentes, en definitiva, pues los invitados que tenemos en esta ocasión son periodistas, tienen mucha información y tienen mucha disposición a compartir esa información, pero el programa se nos está agotando de manera precipitada y yo no quisiera que el programa se termine sin pedirles que por favor desde su condición de periodistas, Rodrigo y Manuel, nos hagan una reflexión para los televidentes acerca de lo que significa para Buenaventura el periódico El Puerto como institución. Es que recordemos que el periódico El Puerto tiene 80 años, está rodando sobre 80 años, eso no se cumple todos los días. Bueno, el referente de la ciudad indudablemente es El Puerto. En sus 8 decenios o décadas ha permitido que la comunidad se entere de cosas que todavía están debajo del tapete. Ha permitido que la ciudad no se desborde
en cuanto a lo que tiene que ver con la corrupción, en lo que tiene que ver con dineros que llegan y no se ven. Es el periódico que uno tiene como referencia precisamente por el tiempo que lleva y porque es un semanario, además que es quijotesco tener un semanario que cada 8 días entregue información a la ciudad, llamando la atención o hasta mamando gallo como las pildoritas, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Y entonces yo creo que, pues indudablemente que estamos ante un decano o octágono, ¿cómo se diría en ese caso? Decano está bien. Bueno, no te vamos a poner los 80 No, tampoco, no, pero bueno. Pero mucho sí ladrillo. como un decano de que ha conocido mucho la ciudad, que conoce sus personajes, que conoce la parte política, que es referente para la ciudad y que ahora es referente para los que tenemos la idea de hacer emprendimiento y de sacar nuevos medios de la mano también de Diego, porque allá nos sentamos a recibir consejos o a recibir detalles o a ver cómo es o a recibir las mismas críticas, ojo que estás haciendo esto, pilas con esto. Y eso por eso Diego creo que representa el periodismo en Buenaventura de tal manera que las nuevas generaciones tienen la obligación de buscar el puerto, la historia y de referenciarse en el puerto para el desarrollo del periodismo en la ciudad. Me gusta tanto el puerto que está en blanco y negro. Es que el blanco y negro es la realidad. Si usted le pone un poquito de color, se le complican las cosas, porque a veces le sale corrido el color. Lo tiene que ver es precisamente eso, es porque él da lo que él piensa. Y lo dice de tal manera crítica, pero constructiva. Y si usted no sale en el puerto, eche cabeza, ¿qué fue lo que pasó? Que no sale. Yo me pregunto por qué él no habla de mí para nada. Pero no es importante eso, lo importante es que la gente quede informada. Sabemos que Rodrigo hace un trabajo y un esfuerzo por sacar su periódico. El periodismo es eso, ¿no? Es la búsqueda. Y cuando hablábamos de verdad, que fue una parte que estuvimos mirando, básicamente lo que queremos nosotros no es solapiar, no es sacar al alcalde y a todo esto todos los días que se pueda, así por la varilla puede ser, pero cuando se habla de verdad, como lo hace el puerto, pues ahí se siente uno como que este es de los nuestros. ¿Por qué? Porque ahí está dispuesto a la manera de Diego las cosas que pasan en Buenaventura. Eso es vital. Y Rodrigo habla de la pildorita y eso es las cosas primeras que yo leo cuando a ver si aparecí. No, nada. pero me sonrío de ver cómo se le dicen las cosas ciertas. Ahí sin tapujo. Qué bueno es eso. Y entonces la solapa ya no existe en esto. Y eso es importante en todo elemento que nosotros tengamos de manejo, en la radio, en la televisión, que aprendamos como periodistas a decir las cosas que son tal como son, en blanco y negro. Y ese es mi pensamiento respecto al puerto que desde que yo llegué hace 30 años a Buenaventura, he encontrado un periódico al que yo puedo leer sin problema. Porque es que si yo leo los otros, no digo quiénes, estoy mirando cómo se endulzan las cosas que no son ciertas. Diego, pues nosotros hemos querido de verdad proponer el cierre del programa con este tema. Pues sabemos que es una familia entera la que le ha dedicado su vida a un oficio que no genera en Buenaventura riqueza material, pero que sí demanda mucho esfuerzo. Eso sin lugar a dudas merece un reconocimiento, y creo que en este mes de febrero, donde se recuerda y se vive el Día del Periodista, pues nosotros hemos querido abrir este espacio con mucho respeto por usted y por el esfuerzo que se hace, como un estímulo a que eso siga adelante. Listo. Amigo Gersaín, muy amable por sus palabras, y a mis amigos ni más faltaba. Antes de irme yo quiero cazar esta última pelea, porque es que hay cosas que se dan y yo no me siento cómodo. ¿Cómo es posible que el ministro de Transporte nos va a decir que en este mes de febrero va a definir los otros 4 gerentes de la carretera Buga, Buenaventura, o como tiene que llamarse, Buenaventura-Bogotá, porque es que aquí es donde está la orilla,
Bogotá está en el centro del país, porque ya hubo, dice él, acuerdo con los gremios del Valle para dejar al gerente actual como gerente de la carretera. El gerente actual es una persona respetable, indudablemente, hizo un trabajo sometido a crítica, indudablemente, pero es un señor de Cali y la carretera no pasa por Cali. A Cali no le duele lo que le sucede a la carretera, si hay derrumbes, si hay obstrucción por protesta, si hay choques. Cali quedó al margen de la carretera. La carretera le interesa a Cartago, a Buga y a Buenaventura y de ahí para allá. Entonces, la concertación tiene que hacerse es entre los dolientes de la carretera, que es el generador de carga, que es Buenaventura, la alcaldía de Buga, Tuluá, Cartago, pero no con Cali. Además, Cali lo único que exporta es azúcar. A Buenaventura le duele la carretera y no es coherente que se nombre a dedo, porque lo concertaron los cañicultores de Cali, que se nombre a dedo un gerente para una carretera que le corresponde a Buenaventura, al menos que le consulten si ese señor es el apropiado para gerenciar esa carretera. Diego, y ese azúcar va a llegar vía Mulaló. Exactamente, bueno, que no va a pasar por Cali, pero es inconcebible. Y lo último, los 3 proyectos que han fracasado y no se ha dicho nada. El proyecto del gasoducto fracasó y no se ha dicho nada, ni a nivel nacional, ni a nivel departamental, ni a nivel local. El poliducto que se iba a sacar fracasó, la empresa se acabó, la empresa canadiense, vinieron varias veces aquí a hacer rueda de prensa, no se volvió a decir nada. El ferrocarril, con las mismas, el ferrocarril fracasa, porque los ferrocarriles no son para distancias cortas, son para distancias largas y cargas que no pueden mover por la carretera, o sea, reactivan el ferrocarril, pero va a seguir fracasando. Y lo tercero es la segunda línea de la EXA. ¿Cómo es posible que la EXA hoy vaya a administrar la energía del aeropuerto del Dorado y no resuelva el problema de la energía en Buenaventura? Hombre, oye, eso nos duele a nosotros, los que nos vamos a quedar sin luz somos nosotros otra vez, hermano. Dejemos ahí, amigos Gersaín. Bueno, esos son los temas que angustian a Diego Calero como ciudadano, no solamente como periodista. Claro. Sí. Bueno, y entonces, para cerrar, Diego, la perspectiva a corto y mediano plazo de la empresa del puerto, ¿cómo la visiona? ¿Qué nuevas personas deben llegar a la organización? ¿O cómo se están pensando esto? Siempre he necesitado un reportero, pero reportero de andén, de calle, con fuentes de información. No periodista de escritorio, de aire acondicionado, no. Un periodista que tenga sentido de independencia y sentido crítico. Las personas respetan a los periodistas que tienen independencia y les gusta contratar con ellos. Pero periodistas de bolsillo se les pone el precio y se hacen a un lado. Los periodistas que manejan un nivel de respetabilidad por la fuente, hacen las preguntas que tienen que hacer, son contratados. Pero lo primero que le preguntan, ¿y cuánto pagan? Si no tenemos para el Carpati nosotros, ¿qué salario vamos a ofrecerle a nuestros compañeros? A mí me gustaría, y en días pasados me llamó una niña que quería vincularse al periódico, y le dije, yo con mucho gusto la vinculo, pero salario no hay, porque la gestión la tienes que hacer tú. Aquí yo te puedo orientar, podemos compartir, podemos estudiar, podemos preparar y podemos entrevistar de manera conjunta. Si tienes aceptación y eres exitosa, tu salario llegará. Pero no me preguntes de entrada qué salario puedes ganar porque yo no he visto tu calidad de trabajo. Entonces, básicamente es eso, tener un reportero que le guste el oficio, pero que ande en la calle. Bien, este es un tema muy amplio, aquí apenas hemos picado, pero hemos querido fijarnos en el marco del mes de febrero, cuando en el 9 de este mes los periodistas tradicionalmente recuerdan el sentido y miran hacia adentro acerca de su oficio. Así que a ustedes muchas gracias por aceptar la invitación. De hecho, de manera especial el programa se ha extendido un poco más del tiempo habitual, pero consideramos que
ha sido una razón suficiente. A usted mil gracias, Diego, y a cada uno de ustedes. Muy amable, Gersaín. Gersaín, todavía veo pasar corriendo a Donay Cárdenas por el sitio donde me tomo mi tintico. Lo veo corriendo. Siempre anda a la carrera. Sí, siempre a la Sí, carrera. siempre anda a la Así que carrera. no, para mí no se ha muerto. Él merece un lugar especial Sí. en la memoria de los periodistas y eso debe ser motivo de reflexión especial. Felicitaciones a todos los colegas. Gersaín, muchas gracias. De nuevo estar aquí es un honor y más compartiendo con 2 decanos. A nuestros televidentes, muchas gracias y les invitamos a continuar con la programación de Yuvarta Televisión.